Con respecto entonces a la venta en frío, vamos a entender que es un proceso comercial en el cual nosotros nos vamos a enfrentar a un cliente que no sabe tanto de nuestro negocio o tanto de lo que nosotros estamos ofreciendo como producto. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener ciertas herramientas que nos permitan que ese cliente frío se vaya entibiando hasta calentarse para realmente terminar de cerrar esta venta. Bien, para esto vamos a trabajar con un método que es súper efectivo, que se llama el método SPIN. Bien, esta es una técnica de ventas que ayuda a guiar la conversación cuando estemos trabajando con algún posible cliente para poder identificar necesidades que tiene el cliente, de alguna manera profundizar en esta necesidad y finalmente darle solución. Se llama método SPIN porque es un acrónimo en función de las siglas de situación, problema, implicación y necesidad de solución, y se debería llevar un orden con respecto a qué preguntas tenemos que ir haciendo para que podamos ir avanzando con esta diferente conversación o esta negociación. Las primeras preguntas son preguntas de situación. Estas preguntas nos permiten entender el contexto y la situación actual del cliente. Como es un cliente en frío, por ahí muchas veces esto puede pasar cuando nos presentamos quizás en una feria o en un mercado, o quizás hacemos una prospección, nos conseguimos el número de un cliente y tenemos que ir a llamarlo o tenemos que visitarlo, pero en principio, por más de que yo quizás haya hecho un análisis previo, no estoy tan seguro de en qué contexto está esa persona, cuál es la situación actual de ese cliente. Entonces son preguntas disparadoras que me permiten entender un poquito más allá cuáles son las necesidades reales que tiene ese cliente hoy. Después nos saltamos a las preguntas problema. Acá tenemos que empezar a entrar en cuáles son los posibles problemas o las dificultades que tiene este cliente actualmente. Cuando detectamos cuáles son esas problemáticas, tenemos que hacer un zoom y tenemos que empezar a hacer preguntas de implicación. Estas preguntas profundizan en las consecuencias de esos problemas. En algunos aspectos, lo que tratamos de hacer acá es, suena medio feo como, pero termina siendo eso, como agrandemos el problema para que el cliente entienda realmente que es una urgencia que tengas que solucionar esto. No puedes dejar pasando más tiempo porque tiene consecuencias muy importantes si vos sigues con esos problemas. Y finalmente, son preguntas de las N, que son las necesidades de solución. Y acá pueden ser preguntas o son directamente entregamos nuestra solución, pero acá empezamos a destacar los beneficios y el valor de resolver este problema, para que así podamos mostrar cómo nuestro producto o nuestro servicio te termina de ayudar. Bien, entonces, como resumen, va a ser un proceso que guía la conversación para poder así descubrir necesidades y ofrecer las soluciones adecuadas de una manera estructurada y efectiva. Acá es súper importante esto de estructurada y efectiva, porque muchas veces cuando nos planteamos con un cliente, no sabemos por dónde arrancar, por ahí divagamos en la información y la negociación se va para otro lado, no tenemos una estructura de conversación para yo poder sentarme a realmente terminar de concretar una venta, que es lo que estoy buscando desde un inicio. Entonces, esto le da cierta estructura a la conversación para que así ustedes puedan ir pasitos a pasitos, entendiendo cuáles son los problemas, agrandando esos problemas y pues dándole una solución para que de esa manera los clientes de alguna forma terminen de entender que eso que no sabía que me estaba pasando, tú me lo puedes solucionar. Bien, para eso queremos hacer un ejemplo práctico y la idea de esto es poder ir haciendo cada una de las etapas con los ejemplos específicos con un caso práctico que les trajimos. Antes de ir a una reunión, o sea, el proceso, digamos, de poder sentarme a conversar con un cliente no parte cuando yo me siento efectivamente a conversar con él. Tiene que partir antes. Antes de nosotros tener la idea de ir a sentarnos a negociar con un cliente, sí o sí deberíamos poder analizar y comprender realmente qué oportunidades tenemos previas. Para eso deberíamos poder identificar los puntos clave de dolor del cliente, si es que podemos, con las herramientas que tengamos. Esta por ahí es la parte más difícil, por eso siempre están las primeras preguntas de situación, para poder entender también si lo que yo analicé es efectivamente como pensamos o no.
Después tenemos que seleccionar algún producto o algún servicio que solucione ese problema. Y finalmente definir cuál es nuestra principal diferencia frente al proveedor que tienen actualmente. Trabajando esos 3 puntos vamos a poder estar mucho más tranquilos a la hora de presentarnos o sentarnos con un posible cliente, porque ya vamos a saber más o menos por dónde vamos a encarar. Sabemos cuáles son nuestras oportunidades, sabemos cuáles son nuestros dolores, entonces tenemos una posibilidad de negociación mucho más, como decía, estructurada y efectiva. Un caso práctico, como pueden hacerlo ustedes mismos, y de hecho estamos trabajando con algunos de ellos, puede ser empezar a prospectar posibles clientes a través quizás de redes sociales. Acá quisimos traer un ejemplo, esto lo sacamos puse directamente gracias a nuestro aliado que es Bitácora Cafetera, su primer o su última publicación de un café, fui, lo busqué, lo saqué y lo traje. Acá podemos identificar algo de información con respecto específicamente a este negocio, en donde podemos ver que es una cafetería que está en la Ciudad de México y bueno, que tiene una página web y tiene algunas historias destacadas junto con publicaciones. ¿Qué debería hacer yo a la hora de empezar a ver esto? Como les decía anteriormente, primero identifico su situación actual para poder determinar si yo en algunos aspectos cubro o no las necesidades que tiene esta persona que yo puedo detectar acá. Después, tengo que analizar también el público objetivo de esa empresa para así saber si alguna de las características que yo estoy ofreciendo también apuntan a eso, como por ejemplo la trazabilidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el caso práctico. Después tenemos que verificar realmente si comunica, por ejemplo, los diferenciales del café. En este caso, contexto, obviamente nosotros sentándonos como que somos unos productores de café que nos vamos a sentar a conversar con esta cafetería. Cuando verificamos esto es para poder saber si es uno de los puntos de dolor que nosotros podemos trabajar, porque si realmente no le da importancia, por más de que yo crea y entienda que mi diferencial es lo más importante de mi marca, le voy a vender eso y si no logra comunicarlo, pueden haber dos posibilidades. O no logra comunicarlo porque realmente no conoce o no está trabajando con un proveedor con esos diferenciales o no le interesa. Entonces tenemos que tener en claro también eso. Después también investigar si menciona algo sobre su proveedor actual, para también ahí ver, bueno, cuáles son mis diferencias actuales que tengo, o sea, mis diferencias reales que tengo con este proveedor que tiene actualmente. Finalmente, reviso qué otros productos ofrecen en su menú para ver si puedo hacer un cross-selling, como se llama, en donde quizás tengo otros aliados estratégicos que podemos ir a dar una propuesta en conjunto. Quizás me doy cuenta que dentro de lo que él está ofreciendo tenemos miel y también tenemos café. Y bueno, voy y me alío con una empresa de miel y vamos juntos a enfrentarnos a este cliente para poder dar una propuesta mucho más integral. Y finalmente conozco o trato de conocer cuáles son los precios de su producto terminado para ver qué márgenes está manejando con los precios que yo le voy a ofrecer. Quizás estoy muy caro, quizás puedo ahí ver realmente si estoy en un precio bien o si el proveedor quizás si tiene un precio muy caro le está cobrando muy caro y por eso se lo termina llevando el consumidor final. Entonces también tengo una oportunidad ahí. O sea que antes de la reunión tenemos que hacer un análisis completo de las diferentes características. Yo simplemente entrando en las historias destacadas acá pude ver los tipos de productos que ofrece. Ofrece café expreso, café latte, café cappuccino, también latte frío, matcha latte, latte caramel y cold brew. Y después algo raro que ya la verdad que no lo conocía que se llama café de olla. O sea que más o menos acá podemos ver que si con las características que tiene mi café realmente apunto o si apunto a esta cafetería, donde puedo de alguna forma quizás rescatar algunas características de mi café para este tipo de producto. Por ahí quizás, por ejemplo, un caso particular con la gente de Chaptic, que justo está ahora académica, un nicho que nosotros podemos abordar con esta cafetería, por ejemplo, es todo lo que son los sirups o los jarabes para poder hacer estas diferentes bebidas frías, por ejemplo. O sea que tengo que identificar cuáles son los diferentes productos que puede utilizar esta cafetería para que yo lo provea. Después de eso me pasé a ver en las siguientes historias destacadas dónde se encuentran para poder saber si dentro de mis empresas logísticas de alguna manera tenemos la posibilidad de llevarlo realmente ahí. Quizás hice todo este estudio y me di cuenta, no, en realidad me sale carísimo llevarlo a ese lugar, no me conviene y tengo que buscar a otro. Y después de ahí me paso a ver qué información adicional me da. Por ejemplo, me da un poquito de información sobre la marca. Bueno, hola, soy Briuno,
Y acá me da un poquito de información, bueno, según mis papás, mi nombre viene de su amor por el cold brew, pero acá entre nos no son tan brillantes que digamos, y creo que se equivocaron y me querían poner brew. O sea, bueno, hace como una analogía. ¿Para qué les muestro esto? Porque de alguna manera tenemos que entrar con esto. O sea, acá que podemos ver que es un negocio que está buscando poder comunicar de dónde viene, quiénes son sus papás, de alguna manera esto, bueno, necesito y estoy para que me pruebes, o sea, como que podemos jugar un poquito también con esto dentro de la negociación posterior que podemos hacer. Bien, asimismo, también vemos un poquito de la misión, hacia dónde vamos, quiénes son, o sea, o qué les gusta mucho comunicar, y después quiénes son efectivamente. Bueno, somos dos compadres que por suerte, creatividad o destino decidimos crear una marca con café, de café con propósito, claro, servir el mejor café de la manera más rápida posible y lo más importante, siempre una sonrisa en la cara. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les muestro esto? Porque acá podemos identificar que están haciendo mucho hincapié en la personificación de la marca y en tratar de ponerle una cara de quiénes somos, pero no están todavía hablando del origen del café. Después, dentro de la investigación que seguía haciendo, me di cuenta que efectivamente ellos comunicaban después eso. Para el caso práctico ahora no lo quise traer y lo quise dejar así, pero para que más o menos también entendamos que puede pasar eso. Después de hacer todo este análisis, después vamos y decimos, no, mira, ellos tienen su propia cafetería, o sea, su propia finca de café y quizás ahí lo traen. Puede ser que en algún momento igual necesitan que nosotros los surtamos porque no dan abasto, porque tuvieron una mala cosecha o porque se la acabó directamente. Entonces no está mal dejar ese contacto para una posible venta posterior. Bien, entonces, antes de la reunión tenemos que tener en claridad todos estos conceptos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos toca enfrentarnos a este cliente? Y digo enfrentarnos porque esto hay que verlo como un desafío, como algo muy lindo, muy entretenido, pero como algo que tenemos que ir preparados. Bien, acá lo primero que tenemos que hacer obviamente es un saludo de presentación en donde tenemos que tratar de ser lo más formal posible respecto a quiénes somos, qué rol tenemos en la organización y por qué somos la persona indicada para poder generar una alianza comercial fructífera. Para eso es súper importante que también lo ensayemos para que sea cortito y no tengamos que ir divagando, sino que bueno, saber quiénes somos, por qué somos las personas indicadas y qué rol estamos ocupando. Y después de ahí saltarnos a las preguntas de tipo spin. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros, como queremos entender dónde está parado el cliente, podemos preguntar cosas como estas. Cuando buscan un proveedor, ¿qué cosas son clave para ustedes? Calidad, precio, origen u otra cosa. Para que esa persona nos responda. No, sí, nosotros consideramos que principalmente es la calidad y el precio. Ah, perfecto. Yo ya lo tomo, me lo dejo para las siguientes preguntas. ¿Cómo le ha ido con el proveedor que tienen ahora? ¿Ha sido una experiencia buena? ¿Han tenido algún contratiempo? Entender cuáles son los problemáticas que tienen actualmente. En el día a día, ¿qué consideran esencial para mantener la calidad de sus bebidas? ¿No? ¿El origen del café es un factor importante para ustedes a la hora de elegir un proveedor? ¿Les da más confianza saber de dónde viene? O, por ejemplo, bueno, ¿y actualmente logran comunicar a sus clientes los diferenciales de sus productos o no? Con eso vamos a poder realmente entender cuál es la situación actual de esta empresa. Bien, con eso vamos a poder empezar a saber cuáles son estas balas que yo me tengo que ir guardando para que así en la negociación posterior saber hacia dónde apuntar. De ahí nos vamos a saltar a las segundas preguntas, las preguntas problemas. Acá se empiezan a realizar preguntas que hacen surgir problemas y así descubrir necesidades implícitas. O sea, acá tenemos que ser unos disparadores de problemas en algún aspecto. Y alguna vez, en la misma comunicación que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Bueno, ¿y estos proveedores alguna vez han tenido problemas con la calidad que te ofrecen? ¿O hasta ahora no hay ningún problema, traen la misma calidad siempre? No, mirá, ¿sabes qué? En realidad yo he tenido ciertos problemas, listo, ya lo identifiqué. No, no he tenido ninguno. Bueno, tengo que tener un par de preguntitas más bajo la manga para poder seguir haciendo y descubrir realmente cuál es este problema que puede estar viviendo esa persona. ¿Les ha pasado que las entregas se retrasan y eso causa algún problema? ¿Han notado que el proveedor actual no cumple con lo que promete en ciertos momentos? ¿Ha surgido alguna vez algún inconveniente con la variedad o la consistencia con el café que te están proveyendo? ¿Sientes que el servicio actual podría mejorarse en atención o en seguimiento a sus pedidos? Dependiendo de cuáles son las
respuestas de esta persona, yo también voy a tener que entender dónde están los dolores implícitos. Entonces, por ejemplo, si me dice, no, la verdad es que nosotros sufrimos mucho con los proveedores porque nos dan unas muestras que después, cuando nos dan el producto final, no es el mismo. Ya sabemos que podemos trabajar con eso. Entonces ahí nos saltamos a las siguientes. Ah, perfecto, mira vos. Y entonces, acá quisimos hacer 3 específicas, pero acá ¿qué tenemos que hacer? Tomar el problema de lo que estábamos tratando, que en algún aspecto lo puede percibir como algo chiquitito, y mostrarle que el problema es suficientemente grande para que esa persona tome una acción inmediata. O sea que de alguna manera tenemos que hacer que el cliente se sienta afligido con su solución actual, para que así después, en las próximas preguntas, le terminemos de dar el clavo a esa característica. ¿Sí, Iván? ¿Tienes una pregunta? Hola, 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 ¿qué tal? Sí, nada más como para compartir ahí algo que estoy reflexionando y escuchándote, y en base igual a un poco la experiencia aquí con nosotros, ¿no? Nosotros vendemos hortalizas y bueno, he vendido casi de todo, la neta. Todo recordando, pues he vendido hasta pulseras, artesanías, un montón de cosas, ¿no? Y pues actualmente me dedico a la producción y a la comercialización de hortalizas agroecológicas en Tinum. Estoy en Yucatán, en Valladolid. Y bueno, al punto al que iba era, yo siento que tal vez la problemática es que no tenemos la suficiente capacidad de vulnerabilizarnos para hablar sobre nuestros problemas, ¿sabes? Bueno, yo he visto eso, ¿no? Hasta hablando directamente con los dueños de algunos restaurantes, me he dado cuenta de eso, ¿no? Entre hombres a veces nos hablamos y nos decimos, oye, ¿qué tal la chamba? Bien, güey. Sí. O sea, hablar sobre nuestros problemas justamente implica reconocernos vulnerables, frágiles, pues sí, como que romper esta capa, ¿no? Este esquema que hasta tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Sí, O tal con la cual. fragilidad humana en general también, ¿no? Pero a los hombres como que la neta sí, no... Yo veo a las mujeres cómo se reúnen y empiezan a hablar sobre, ¿y cómo va el trabajo? No, fíjate que acá, y ya luego lo resuelven hasta entre ellas, ¿no? Y nosotros decimos que, güey, a veces estás cargando todo esto, ¿no? Entonces sí me ha tocado como proveedor, justamente hago esas preguntas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más se te está complicando que te logren proveer, ¿no? O producir. Y ya ahí muchas veces nos han dicho, no, pues fíjate que esta flor que vi en Instagram o esta lechuga con este tamaño, como que cosas muy específicas, ¿no? Pero llegar a ese punto sí fue como que tratar de ser muy empáticos con ellos, encontrar como que desde que vas entrando al lugar, el mismo espacio que ya tienen montado te está diciendo algo, ¿no? Te está transmitiendo algo, hasta la corporalidad a veces, ¿no? Postura, todo, ¿no? Entonces es también como que una lectura rápida de todo el esquema, pero es como que estarlo practicando, practicando, practicando. Entonces nada más era como ese comentario, no sé qué opinan. Perdón por la interrupción. No, al contrario, Iván, más que bienvenida, es la idea también que ustedes puedan traer esos ejemplos porque son clave, porque esto es mucho, como decíamos, muy teórico, pero después a la hora de enfrentarnos a un cliente pasan estas cosas. Entonces por eso es súper importante por ahí hacer ese análisis previo, porque en algún aspecto siempre vamos a ver algo que le puede estar doliendo a nuestro cliente y es donde tenemos que empezar a escarbar. Por ahí uno siempre trata de hacer lo contrario, es como que uno dice, bueno, a ver, yo sé que quizás él tiene problemas de que la logística no le llega en tiempo, porque yo sé que me contó un amigo, lo vi, o en algún momento se le escapó en alguna conversación que tuvimos, entonces yo me voy a sentar con eso. Lo que uno hace es tratar de evitar ese tema, como decía Iván, no, bueno, no vamos a ir por ahí porque quizás le duele, se siente mal. No, acá, al contrario, tratemos de ir sobre eso. Yo sé, y quizás hasta ni siquiera por ahí preguntar. Muchas veces podemos hasta decir, bueno, yo sé que hoy en día estás viviendo este problema, entonces es donde nosotros podemos empezar a hacer un poquito de hincapié y ahí vamos a la implicación. Y vos sabés que si tenés ese problema puede ser que el día de mañana cuando tengas que entregar un plato te falte ese producto y vas a quedar mal con tu cliente. Y pum, pum, o sea que explora un poco más allá, un poco más a fondo con esta problemática para después pasar a las últimas que ya les comento un poquito en un ratito, que son las
N, en donde le terminamos de dar nuestra respuesta, pero en ese caso sería, bueno, entonces, ¿sabes lo que lo que te puedo ofrecer es que te aseguro que todos los miércoles de cada semana vas a tener los productos en tiempo y forma? Entonces, exploro el problema, lo agrando de alguna manera para que esta persona sienta que tiene que tomar una acción inmediata, y de esa forma después directamente voy y le doy una solución, porque tampoco me sirve de nada, y ahí también hago un hincapié en eso porque no lo he dicho antes. No me sirve de nada tampoco sentarme a hablar de problemas y problemas y problemas y no darle ninguna solución, sino que después quizá hasta no me sirve porque puede ser, este me viene a recordar problemas y no soluciona nada. Al contrario, acá vamos a ir a trabajar problemas específicos que sabemos que tenemos una solución. Por ahí capaz que nos puede pasar lo mismo. Vamos a una empresa, me dice, no, yo tengo un problema que yo necesito que los productos los pido hoy y me lleguen en la tarde. Y yo sé que mi logística es de 3 días. Entonces, obviamente no voy a ir a trabajar sobre ese problema, porque es un problema que yo no puedo resolver. Sí me sirve para poder saber que él espera eso, y después en la negociación en algún momento le tendré que decir, mira, yo sé que tú quieres eso, pero no es viable por esto, por esto, por esto, pero sí te puedo ofrecer esto, que sí yo sé que van a poder mejorar los otros desafíos que estás viviendo hoy en día. O sea que lo podemos buscar de alguna manera, digamos, como buscarle la vuelta, como decimos acá en Argentina, de otra forma, ¿no? Quizás no te soluciono esto, pero sí te soluciono todas estas otras cosas. Sí, Fer, adelante. Uy, gracias. Bueno, primero de nuevo agradecer, Iván. Eso está buenísimo ahí que compartamos, porque o sea, las soluciones están entre todos, y ahí hago también como un aporte ahí, Nico, remontándonos todos a nuestra vida emprendedora. Está buenísimo, Iván, que hasta haya vendido pulseras, porque es así, o sea, nada, todos hemos tenido que pasar, y tal cual este método es importante, como dice Nico, es imposible pensarlo de 0 a 100. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es que somos expertos y esto se ejercita, y las primeras veces nos sale, yo me acuerdo la primera vez que tenía que hablar en frío, era horrible lo que, o sea, me salía trabado, como no, ¿qué le digo? O sea, cortado, o sea, cuesta un montón, o sea, es una gran habilidad que hay que entrenarla todos los días y sacarnos la vergüenza, como dice Iván, y demás. Así que en esto la única manera es entrenando y cada vez ir como encontrando ese ritmo. Y ahí, como decía también Nico y Iván, también una forma de esto es de humanizarnos, y por ahí uno contar primero cuál es el problema para que la otra persona también sienta que, o sea, es mentira que nadie va a tener problemas, que todos, como siempre hemos dicho, desde la empresa más pequeña, la organización más pequeña, hasta las grandes corporaciones, casos muy puntuales, todos tienen desafíos de ventas, o todos tienen un desafío. Siempre decimos que van rotando los desafíos, los retos, los problemas, y si no tenemos problemas es porque no estamos haciendo nada. Y no, es imposible que pase. Entonces, en eso está bueno como decir, bueno, yo tengo tal inconveniente, o a mí me pasó, o sea, como, y quizás la otra persona se da cuenta, y quizás se hablando un poquito y también se sienten en ese ambiente de confianza, porque es eso, generar esa confianza para que uno entender cómo se va desarrollando ese método, para poder entrar y poder que la persona nos escuche activamente y vea la oportunidad o cómo puede resolver el problema con nosotros. Así que era eso, y bueno, agradecer de nuevo. Y el que quiera contar, nada, ya sé que tenemos que ir a la dinámica, pero después también escuchamos las situaciones más difíciles, pero todos los que hemos tenido que vender en frío es muy difícil. Gracias, Fer. Bueno, entonces, con respecto a las preguntas de implicación, algunos ejemplos se los quisimos dejar acá para que lo tengan de guía posterior, pero, por ejemplo, si no puedes contar con un proveedor que garantice calidad y puntualidad, ¿cómo afectaría eso al flujo de trabajo diario y la satisfacción de tus clientes? ¿Qué pasaría si ese pequeño problema de inconsistencia en la calidad se agranda con el tiempo y empieza a afectar la experiencia de tus clientes de manera más notoria? Si no tienes un control total sobre el origen del café y los estándares de calidad, ¿cómo crees que eso podría poner en riesgo tu competitividad frente a otras cafeterías que sí lo garantizan? O sea, como hagamos un zoom y agrandemos ese problema. Y finalmente, tenemos las preguntas de necesidad-recompensa, en donde acá tenemos que enfocarnos en la solución y no tanto en el problema.
Acá agarramos cada una de las preguntas de implicación y las reformulamos en función de la respuesta con la solución de nuestro producto o nuestro servicio. Si todos esos problemas estuvieran resueltos, ¿cómo podrías mejorar la comunicación de los diferenciales con tu cliente, por ejemplo? ¿No? Acá les vamos a dejar también cada una de esas respuestas, como por ejemplo, si el problema era el flujo, cómo podía afectar el flujo de trabajo diario. Con nuestro café garantizamos no solo la calidad constante, sino también entregas puntuales. Esto asegura un flujo de trabajo eficiente, sin interrupciones, y te permite mantener la satisfacción de tus clientes sin preocupaciones. Con respecto a la inconsistencia de la calidad, al elegir nuestro café de calidad garantizada, evitarás cualquier variación en la experiencia de tus clientes, manteniendo un estándar constante que asegura su fidelidad a largo plazo y una excelente reputación para tu cafetería. Lo mismo con respecto al origen del café, con una respuesta específica.